bendiciones, saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan un lindo inicio de semana, hermanos. Dios bendiga la vida de nuestra hermana María Nevares, a sus compañeras de trabajo, mi hermana Silvia, mi hermana Angélica y su otra nueva compañera que espero que también esté ahí. Se me fue ahorita el nombre, pero me lo voy a aprender. Dios les bendiga, mis hermanas, un abrazo, bendiciones, mi hermana Mari, Dios le bendiga. Bendiciones, hermana, nuestro hermano Polo y Juana Martínez, Dios les bendiga. Nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez, allá hasta Puerto Rico, Dios le bendiga, hermano, un gusto saludarle. Mi hermana Ana Hernández, que el Señor le bendiga. Nuestro hermano Pedro Zul, que el Señor le bendiga. Nuestra hermana Regina, gracias, mi hermana María Nevares, Dios bendiga la vida de nuestra hermana Regina. Les invito, hermanos, a quedarse con nosotros. Vamos a estar hablando el tema la misericordia, por eso puse ese canto, un canto hermoso acerca de la misericordia del Señor, y sé que va a ser de bendición, hermanos, así que quédese ahí con nosotros. Le invito a que comparta por ahí el video, y le recuerdo, si tiene alguna petición de oración, alguna necesidad, escríbala. Y pues aquí vamos a estar orando al final por las necesidades. Que Dios bendiga la vida de cada uno de nuestros hermanos, a los grupos donde se comparte el video. Dios les bendiga. Gracias por sus comentarios. Los que después ven por YouTube, que Dios les bendiga grandemente. Este es el espacio de mujeres llenas del poder de Dios. Y sin más, pues voy a orar para entrar a la palabra, esperando que sea de bendición. Padre, en esta hora, Señor, yo te doy gracias, yo te doy gloria, te doy honra, Padre eterno, y en tus manos, Señor, pongo mi vida, para que seas tú, Señor, hablando a través de mis labios tu bendita y poderosa palabra, Señor, reconociendo que nada puedo, nada soy, si no es a través de la guianza de tu Espíritu Santo. Padre, que tu palabra toque corazones, edifique y bendiga, Señor, aquellos que van a escuchar. En el nombre de Jesús te doy toda la gloria, toda la honra, Padre. Fluye y ministra tu precioso Espíritu Santo. Amén. Aleluya, bendito Dios. Pues voy a ir a la palabra del Señor, hermanos. Sé que muchos están en su lugar de trabajo. Yo aquí voy a ir leyendo las citas. Voy a leer en Oseas capítulo 6, versículo 6, el tema es la misericordia. Bendiciones allá mi hermana Bellanira de Laines, allá hasta Campeche. Dios le bendiga, mi hermana. Dice ahí, hermanos, la palabra del Señor, dándole gloria al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Gloria al Señor. Estos versículos, hermanos, el Señor le está hablando al pueblo de Israel a través del profeta Oseas, y parecieran un poco irónicas estas palabras, ya que el Señor les está diciendo: no quiero los sacrificios, no quiero los holocaustos, cosa que Dios había establecido, hermanos, por medio de Moisés, para que el pueblo pudiera acercarse a Dios, pudiera tener comunión con Dios a través de esos sacrificios y holocaustos que Dios mismo estableció por medio de Moisés para el pueblo. Parecieran un poquito irónicas las palabras, porque el Señor les dice: misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Los sacrificios que se hacían, hermanos, eran diferentes tipos de ofrendas, de holocaustos que el pueblo presentaba. Había ofrendas de paz, había ofrendas por el pecado, había ofrendas expiatorias, había ofrendas de primicias. Eran diferentes sacrificios, holocaustos, ofrendas que el pueblo traía delante del Señor, hermanos. Algo que ya Dios había establecido, de qué manera se tenían que hacer, cómo se tenían que hacer,
en qué tiempo se tenían que hacer. Pero sin embargo aquí vemos, hermanos, en la palabra del Señor que Dios les dice, ya no los quiero. No quiero esas ofrendas, ese sacrificio. Lo que quiero es que aprendan a hacer misericordia, que aprendan a conocerme a mí, a tener una relación conmigo verdaderamente, más que los sacrificios, más que las ofrendas. Acérquense a mí, conózcanme a mí y aprendan a tener misericordia. En aquel entonces que el Señor les habla estas palabras al pueblo, hermanos, el pueblo había caído en un estado rutinario, en un estado egocéntrico, en un estado de pecado, que se habían olvidado completamente de la misericordia, del amor al prójimo, de la compasión. Se habían, hermanos, convertido en un pueblo idólatra, en un pueblo pecador, en un pueblo rebelde, duro de corazón. Rechazaban la palabra de Dios, rechazaban a los profetas, no atendían la voz de Dios, hermanos. Se habían convertido en hombres injustos. Recordemos que en aquel entonces pues se gobernaba a través de los reyes, y los reyes tenían ahí a los profetas de Dios para que les declararan la palabra. Pero los sacerdotes, los profetas, muchos se habían corrompido declarando lo que el rey quería escuchar y no lo que verdaderamente Dios quería hablar al pueblo. De tal manera que cerraban el corazón a la verdadera palabra de Dios. Se habían convertido en injustos, oprimían al pobre, hacían cosas totalmente desagradables, hermanos, delante de Dios, hermanos. Y lo que el Señor quería era que más que hacer esos sacrificios, más que llevar a cabo esos holocaustos, esas ofrendas, que ya no las hacían con un corazón entregado, con un corazón devoto a Dios, lo hacían solamente por compromiso, por obligación, trayendo el animal cojo, el tuerto, el que era con defecto, cosa que Dios les había mandado qué tipo de animal tenía que ser, que tenía que ser perfecto, tenía que ser, hermanos, el primogénito y situaciones de este tipo. Pero ya el Señor dice, no quiero esas ofrendas, no quiero esos holocaustos. Lo que quiero es que aprendan a hacer misericordia. De nada me sirve que traigan ofrendas, sacrificios, holocaustos, cuando se han olvidado de lo más importante, que es la misericordia. En Isaías capítulo 1, versículo 11, nos habla aquí la palabra, esas palabras tan fuertes que el Señor les habló. Bendiciones a mi hermana Gloria Miranda Retana. Dios le bendiga mucho. Mi hermana ya está pidiendo oración por su persona, por su mamá. Amén, hermana. Vamos a estar orando, hermana, por usted y por su mamá. Que Dios tenga misericordia. Dios puede obrar, mi hermana, un milagro y glorificarse en sus vidas. Si a Él le place, Él hace la obra y lo creemos, porque para Él no hay nada imposible. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Rafael Carrasco. Bendiciones. Le sorprendió el horario, pero aquí estamos, hermano, y qué bueno que está ahí conectadito. Que Dios le bendiga donde quiera que nos escuche. Bendiciones a mi hermana Laura Serrano. Un abrazo, mi hermana. Dios le bendiga grandemente. Nuestra hermana Marlene Laines, Dios le bendiga, mi hermana Gloria Miranda, nuestra hermana Patti Morales, Dios le bendiga, nuestra hermana Benny y su familia, Benny Martínez, nuestro hermano Eduardo, toda su familia, Dios les bendiga, mis hermanos, amén. Mi hermana Bellanira, Dios bendiga sus vidas. A nuestra hermana Gaby Pimentel, Dios le bendiga, hermana, qué bueno que está ahí
y creo que ya cambió la situación de Facebook, hermanos, así que vamos a adaptarnos cómo van a ser estos cambios. Esperemos que no afecte en gran manera, pero vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor y adaptarnos a los cambios. Dios les bendiga a cada uno de los que están ahí, hermanos. Entonces estábamos compartiendo, hermanos, de qué manera era que el pueblo estaba llevando a cabo esos holocaustos, esos sacrificios que ya Dios le había establecido al Señor para que llevaran a cabo. Y llega el momento en que el Señor dice, basta, no quiero más holocaustos, no quiero más sacrificios. Dice aquí en Isaías capítulo 1, versículo 11, el Señor hablando. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Y sigue hablando de las fiestas, las celebraciones que el pueblo celebraba, ya que eran festividades que Dios había establecido. Pero en el versículo 2, hermanos, dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, para deshonrar mis atrios? Porque sus hechos, su corazón, hermanos, estaba alejado completamente de Dios. Sus actitudes reflejaban esa indiferencia, esa dureza de corazón. Ellos aparentemente estaban llevando a cabo lo que Dios les había establecido, haciendo los holocaustos, las ofrendas, los sacrificios, pero no estaban siendo aceptos delante del Señor, hermanos. Y es algo en lo que nosotros debemos de meditar. ¿Qué nosotros estamos haciendo? Si nosotros estamos llevando a cabo lo que la palabra del Señor nos manda, ¿qué nos manda? Congregarnos, estar en la casa del Señor. Pero ¿de qué manera llegamos a la casa del Señor? Llegamos con una actitud de adorador, llegamos con una actitud, hermanos, con un corazón sediento para ese momento que vamos a estar ahí, entregarle al Señor nuestra alabanza, para llenarnos de su paz, de su presencia, para recibir lo que Dios nos va a hablar a través de su palabra y ser edificados y decir, Señor, gracias porque hoy hablaste a mi vida. O llegamos con la actitud solamente porque hoy es día de servicio y tengo que llegar, o porque tengo algún cargo y me es necesario hacer acto de presencia, o llegamos solamente para estar distraídos mirando hacia un lado y hacia otro para ver quién se equivoca en algo y después terminando el servicio murmurar y hablar, aquel se equivocó, la música no estaba en tono con el que cantaba. ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos, cuando llegamos a los atrios del Señor? Porque ese canto, esa alabanza que nosotros le expresamos al Señor, tiene que ser algo que llegue con olor grato, fragante delante de su presencia. Porque si no, esa ofrenda de alabanza no sirve. Y el Señor diría lo mismo que le dijo al pueblo. No me traigáis más ofrenda vana, porque no la recibo, no la percibo con un olor grato. Porque el corazón está a veces endurecido. O cuando la palabra del Señor, hermanos, es una palabra que confronta, decimos, ese está hablando en su carne. O le está hablando aquel y aquella, y nosotros, perfectos, santos, como el fariseo, apuntando y señalando a los demás, cuando nuestro corazón, hermanos, está duro y entenebrecido.
era la actitud del pueblo. Estaban llevando a cabo los sacrificios, pero el corazón del pueblo estaba corrompido. Sus actitudes eran malas y no recibían la reprensión de parte de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, bendito Dios. Bendiciones allá mi hermana Ruiz Jadis. Y ella dice, siempre tenemos que ir con acción de gracias, con alabanza de nuestro corazón. Amén. Un corazón quebrantado, un corazón regocijado de poder estar en su casa, de poder adorarle. Que esos 10, 15 minutitos de adoración nos entreguemos de lleno, podamos sentir el abrazo de su Espíritu Santo. Venimos a veces con problemas, con necesidades y podamos sentir el descanso para nuestra alma, porque ese es el propósito, hermanos, de conectarnos y dejar nuestras cargas ahí y salir renovados, salir fortalecidos y que la palabra nos llene, nos ministre y nos traiga paz, fortaleza, guianza, regocijo, porque para eso es la palabra del Señor, hermanos. Aleluya. Bendiciones allá mi hermana Marbelia Jaimes, nuestra hermana Linda de Sandate, Dios le bendiga, gloria al Señor. Cada uno de ustedes, mis hermanos, Aria Nove, Dios te bendiga allá hasta México. Un abrazo, mi amiga y hermana en Cristo, Dios te bendiga mucho. Es algo, hermanos, fuerte lo que el Señor les está hablando aquí en estos versículos al pueblo, pero es algo que ya el Señor dice, no más. Sus ofrendas, sus holocaustos, aunque yo los mandé, aunque yo los establecí, no los recibo, no los quiero, porque se habían convertido en un pueblo rutinario, cotidiano, que no lo hacían con el propósito principal que Dios lo había establecido, y era para poder acercarse a Dios, tener comunión, relación con el Señor, un tiempo de devoción, de entrega, de consagración al Señor, cosa que había quedado perdida. Y entonces ahí el Señor les dice, misericordia quiero y no sacrificios. Y estas palabras, hermanos, las encontramos también en el Nuevo Testamento, que nuestro Señor Jesucristo las habló en 2 ocasiones. Una de ellas fue cuando la palabra nos dice que Jesús se sentó a comer con publicanos y pecadores, y los que estaban a los alrededores, los religiosos, los fariseos, comenzaron a criticar a Jesús, diciendo que qué hacía él sentado con publicanos y pecadores. Y ahí es donde el Señor vuelve a repetir estas palabras. No oísteis, misericordia quiero y no sacrificio. La otra ocasión fue cuando la palabra del Señor nos dice que los discípulos de Jesús tenían hambre. Iban caminando por un campo y comenzaron a arrancar espigas, comenzaron a comer para saciar ese apetito, y entonces comenzaron los que venían a los alrededores, los religiosos, los fariseos, a criticar y a decir por qué vuestro maestro les permite arrancar espigas en el día de reposo. Y ahí el Señor nuevamente vuelve a repetir estas palabras. Les hace una historia desde el tiempo de David, pero les dice misericordia quiero y no sacrificio. La falta de misericordia, hermanos, nos ciega y no nos permite ver las necesidades de los demás. Por eso es que estos hombres criticaban, apuntaban y señalaban a Jesús, porque estaban ciegos. La falta de misericordia en su corazón no les permitía ver la necesidad que había en el prójimo. Su falta de misericordia no les permitió ver que los publicanos y los pecadores también tenían necesidad de escuchar la palabra de Dios, también tenían necesidad de conocer a Dios, de venir al arrepentimiento de sus pecados y ser alcanzados. Su falta de misericordia no les permitía entender por qué los discípulos comían
o cortaban las espigas para saciar su apetito. Así que la misericordia es muy importante. Ellos resaltaban más el día de reposo que ver la necesidad de su prójimo. Y el Señor les dice, he aquí alguien mayor que el templo. Y el día de reposo no se hizo a causa del hombre. El Hijo del Hombre es mayor que el día de reposo. Este día de reposo se había hecho, hermanos, por causa de que el pueblo había salido cautivo de Egipto. Un pueblo esclavo que no tenía ningún día de descanso, ningún día para dedicar de adoración a Dios, hermanos. Y por eso es que se había establecido un día para que ese pueblo que venía con una mentalidad de esclavos, que venía con una cultura por 400 años de estar trabajando día a día, dedicaran un día a adorar a Dios, a consagrarse para Dios, a leer los escritos que había escrito Moisés, a meditar en las maravillas que Dios había hecho con ellos para que las generaciones fueran conociendo las maravillas y el poder y la misericordia de Dios para con su pueblo. Por eso es que habían consagrado un día de reposo, pero había llegado el Redentor y el Dador de la vida, Jesucristo, que no venía, hermanos, específicamente solamente a un pueblo escogido, sino a abrir una gracia y una misericordia para la humanidad entera, hermanos. Pero estos hombres, por causa de la falta de misericordia, no podían percibir la necesidad de su prójimo y se aferraban a agarrar la tradición antes que el amor y la misericordia del Señor. Y ahí el Señor les vuelve a decir estas palabras. ¿Qué es lo que significa misericordia? Según el diccionario, hermanos, dice que es inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Dos cosas muy importantes: compasión y una solución. Muchos podemos sentir compasión por las necesidades de los demás y no hacer nada. Esa compasión no sirve, porque dice la definición que es sentir la compasión y ofrecerles ayuda. Tener compasión y darles una solución a la necesidad que ellos están pasando. En Lucas capítulo 7, versículo 13, nos habla una historia de una mujer viuda que iba a enterrar a su único hijo. Era una mujer desamparada, viuda. Pero dice ahí en Lucas 7:13 que Jesús tuvo compasión de esta mujer al ver que iba a enterrar a su único hijo y que estaba desamparada, que era viuda. Y él se acercó y le dijo, no llores más. No solamente tuvo Jesús compasión, sino que actuó de acuerdo a su compasión. Y la palabra dice que se acercó, tocó el féretro y le habló a aquel muchacho, levántate. Y el cuerpo, hermano, que ya estaba muerto, se incorporó, se levantó, y dice la palabra que Jesús le dio a aquel joven a su madre. Aleluya, un poder, un milagro poderoso, un milagro maravilloso que solamente Jesús podía hacer. Esa es la misericordia, compasión, pero con una solución. Jesús no solamente dijo, ay, pobrecita mujer, y dejó las cosas sin hacer nada, sino que Él le ofreció la solución. Se acercó y actuó. Y esa es la compasión que Dios quiere que nosotros tengamos. Una compasión que nos lleve a actuar de acuerdo a la necesidad de nuestro prójimo.
También la palabra nos dice, hermanos, en San Mateo 15:32, otra historia bien conocida, cuando Jesús alimentó a 4,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Dice la palabra que hacía ya 3 días que estaban con Jesús escuchando la palabra del Señor. Y Jesús, viéndolos, le dijo a sus discípulos: tengo compasión de ellos, y no tienen que comer, y enviarlos así no quiero. Entonces, para los discípulos les era muy difícil darles de comer a tanta gente cuando estaban lejos de las aldeas, de las comunidades, y no tenían alimento. Pero Jesús, su compasión lo llevó a actuar. Conocemos muchos la historia. Preguntó que si había alguien que traía que comer, y la palabra nos dice que había alguien que traía 7 panes y algunos peces. Jesús bendijo esos alimentos y les dio de comer a esa multitud, los sació, hermanos. Les dio alimento, otro milagro poderoso, sobrenatural, que la palabra del Señor nos revela. Jesús actuando de acuerdo a la compasión que sintió en su corazón. Tuvo compasión y dio una solución a la necesidad que había. Esa es la misericordia que agrada a Dios, hermanos. Una misericordia que nos lleva a actuar de acuerdo a ese sentir de compasión, de amor, de sentir la necesidad de nuestro prójimo. En Mateo 20:34 nos habla también la palabra del Señor, hermanos, de 2 ciegos que estaban sentados en el camino, que empezaron a escuchar que Jesús iba pasando por ahí. Comenzaron a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y ellos, en su necesidad, clamaban. La palabra dice que los discípulos les decían: cállense, no molesten. Miren lo que es la falta de compasión, hermanos. Aquellos hombres ciegos gritando atrás de Jesús, quizás tentaleando, sin ver hacia dónde caminaban, solamente siguiéndose por su instinto de oído, a seguir a donde la gente iba gritando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero los discípulos no tenían la compasión o la misericordia que Jesús nos mostró a nosotros. Ellos, en vez de ver la necesidad de esos ciegos, les decían: cállense, son molestos, no griten. Pero Jesús, viendo su necesidad, la palabra dice que tuvo compasión de ellos, mandó traerles, les tocó los ojos, y al momento recibieron la vista. Alabado sea el nombre de Jesús. La misericordia verdadera, hermanos, es la que nos lleva a actuar de acuerdo a la compasión que hay en el corazón de la persona. No es suficiente sentir compasión por la necesidad y solamente decir: pobrecito, pobrecita. Si no hacemos nada al respecto, esa misericordia no sirve, hermanos. La misericordia que el Señor nos revela a través de su palabra, a través de los milagros, a través de las maravillas que Él hizo, fue una compasión que trajo una solución a la necesidad de aquel que estaba padeciendo, de aquel que necesitaba, hermanos. Y nosotros tenemos el mejor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros sigamos sus pasos. Y así como Él mostró tener compasión y actuar de acuerdo a esa compasión, nosotros, como hijos de Dios, que decimos que amamos a Dios, tenemos que aprender a actuar de la misma manera. Poder, hermanos, brindar la ayuda requerida a aquel que lo necesita. Darle ese apoyo, esa intercesión, esa palabra de ánimo, esa palabra de aliento, ese soporte emocional a aquel que está en necesidad, hermanos. La misericordia nos hace sentir el dolor de nuestro prójimo, nos hace hacer nuestras las necesidades y unirnos
en oración, en clamor por aquellos que están teniendo alguna necesidad, alguna situación adversa. Estar ahí en ese momento, si uno lo puede hacer físicamente, para darle ese apoyo. A veces un abrazo, hermanos, hace más que 1000 palabras. Esa es la misericordia, la compasión que nos lleve a actuar de acuerdo al sentir que Dios pone en nuestro corazón. La palabra del Señor nos dice que debemos de ir y visitar al enfermo, que debemos de ir y darle de comer al hambriento, llevarle la palabra de vida al sediento, al que está en la cárcel, atado por sus pecados, hermanos, vestir al desnudo. Y esto se puede aplicar espiritualmente, pero también, hermanos, en el ámbito natural. Y si tenemos las posibilidades, si Dios nos ha bendecido para dar ese soporte y ese apoyo, hermanos, no nos retengamos, porque Dios nos ha dado para dar a otros. Si es que la necesidad fuera en esta área, literalmente y no espiritual, hermanos, porque Dios nos ha dado, y es mejor, hermanos, tener para dar que querer dar y no tener, hermanos, que estar en necesidad y esperar a que alguien más nos dé a nosotros. Y si Dios nos ha bendecido y pasa por enfrente la necesidad, no nos retengamos, hermanos, porque eso es parte del carácter de Dios, la misericordia, la bondad, la compasión. Y a veces se nos olvida, hermanos, que debemos de ser misericordiosos, porque nuestro Señor Jesucristo, ese fue el ejemplo que nos dio, un ejemplo de compasión, de amor, de misericordia, hermanos. Pero a veces se nos olvida esto. Nos encerramos en una caparazón, hermanos, como la tortuga, una caparazón fuerte que no percibe la necesidad de los demás, una caparazón de religiosidad, una caparazón, hermanos, donde solamente nos envolvemos en el yo, en mis compromisos, en mis responsabilidades, olvidándonos de lo principal, que es el amor a nuestro prójimo, la compasión, la misericordia. Nos metemos en lo rutinario y nos olvidamos de lo principal. Misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificio. Eso lo vemos, hermanos, en la parábola del buen samaritano. La vemos en Lucas capítulo 10, versículo 25. Dios bendiga la vida de cada uno de los que están ahí, hermanos. Hermano Jorge Campos, Dios le bendiga. Qué bueno que está ahí conectado. Mi hermana Gloria Miranda, Dios le bendiga. Gloria al Señor. Nuestra hermana Sandra, un abrazo. Mi hermana, nuestra hermana Brenda Hernández. Nuestra hermana Ruiz Jadis dice: aleluya, nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarnos con hechos la misericordia y la compasión. Amén, mi hermana. No fueron palabras, fueron hechos que revelaron esa misericordia, ese amor, esa gracia para con el ser humano, y hasta el día de hoy seguimos gozando de su misericordia, de su bondad, de su compasión, hermanos, gracias a la infinita misericordia de Dios. Aleluya. Dios bendiga la vida de cada uno de los que están ahí. Nuestro hermano Jesús García, Dios le bendiga. Mi hermana Dora Torres, mi hermana Bendecida Torres, María Orozco, nuestra hermana Ana, Dios le bendiga. Mi hermana Ana, allá hasta Texas, un abrazo. Mi hermana, la extrañamos, me da gusto saludarla por este medio. Dios le bendiga. Así que, hermanos, no podemos nosotros olvidarnos de la misericordia, porque la misericordia de Dios es la que nos mantiene firmes, la que nos sustenta, hermanos. Y como bien decía nuestra hermana, el mejor ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo. Él ya nos dio ejemplo de lo que debe de ser la misericordia que el creyente debe de revelar hoy en este tiempo. Si decimos
que amamos a Jesús, que servimos a Jesús, que Jesús mora en nuestro corazón, debemos de revelar las características que distinguen la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si no, entonces, ¿cómo la gente va a percibir que Cristo vive en nuestro corazón? Si nuestro corazón es un corazón indiferente a las necesidades, un corazón falto de misericordia, es imposible, porque nuestras palabras deben de ir de acuerdo a nuestros hechos, hermanos. El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No importa que nosotros digamos que somos los más santos, si nuestros hechos no revelan esa santidad, en vano es todo. Si nosotros decimos que somos los que más amamos a Dios, pero si nuestros hechos revelan la falta de misericordia, en vano es que digamos que amamos a Dios. Y hay tantos versículos que se pueden aplicar ahí, hermanos. No podemos decir que amamos a Dios cuando aborrecemos a nuestro prójimo. La palabra del Señor nos enseña y nos muestra el camino de cómo nosotros debemos de amar al prójimo. Y el amor al prójimo es parte de la misericordia del creyente. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Dios bendiga la vida de nuestra hermana Ruiz Jadis. Mi hermana Wendy Pérez, allá hasta Guatemala, un abrazo, mi hermana. Bendiciones, nuestra hermana Zenaida, la Nelly Serrano, Dios le bendiga. Nuestra hermana Silvia León, Dios le bendiga. María García, mi hermana Marbelia Jaimes, Dios me les bendiga. Cada una, mis hermanas. Yo espero que se esté edificando con esta palabra, hermanos. Son palabras necesarias, porque el Señor nos tiene que estar siempre recordando nuestro enfoque, nuestro caminar. No que lo estemos haciendo mal, pero por si acaso se nos empieza a olvidar el enfoque, debemos de irnos enfocando a través de su palabra. A veces nos envolvemos en lo cotidiano, en los problemas, las situaciones y nos olvidamos. Me recuerdo cuando empezó la pandemia, personas iban y traían sus paquetotes de papel de baño, traían sus paquetotes de aguas. Y al principio pues yo decía, pues ¿para qué quieren tanto papel de baño? Ya después nos dimos cuenta por qué, ¿verdad? Había escasez de todo. La situación es, hermanos, que había personas que llevaban los paquetes de agua, esos no sé cómo le llaman, que van todavía sellados, que traen como 40, 30 paquetes de agua dentro. Y la sorpresa es que las personas llevaban toda esa cantidad de agua, pero no era para ayudar al prójimo, no era para bendecir a aquel que iba a tener necesidad en algún cierto momento, sino para revender esas aguas porque entendían que iba a haber necesidad y querían aprovechar la situación. Y lamentablemente, hermanos, el ser humano es así. Ve la oportunidad y, como dicen, hacen su agosto 7 o 8 para aprovechar y sacar beneficio del prójimo cuando está en necesidad. Pero eso no es lo que el Señor nos enseñó. El Señor nos enseñó a tener misericordia y nos la mostró a través de su caminar en esta tierra, hermanos. Bendito sea el Señor, aleluya. Dios bendiga a mi hermana Susana Hernández. Dios le bendiga a mi hermana ahí que se acaba de conectar, nuestra hermana María García. Dios le bendiga. En Lucas 10:25, hermanos, yo creo que es una historia conocida, pero quiero darle lectura. Dice aquí: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El intérprete de la ley sabía lo que decía la palabra del Señor. Perfectamente lo entendía. Y le dijo Jesús: bien has dicho, haz esto y vivirás. Quiero detenerme ahí un poquito, hermanos, porque el intérprete de la ley sabía lo que la ley mandaba, pero no lo practicaba.
De nada nos sirve, hermanos, tener el conocimiento, saber lo que la palabra dice, lo que la palabra enseña, si nosotros no la vivimos, si nosotros no la aplicamos. El Señor le responde y le dice, haz esto y vivirás. Si no lo haces, estás muerto espiritualmente, pero si lo haces, vivirás. Y a los versículos al principio dice que sus palabras que este intérprete le expresó a Jesús fue para tentarlo. No era porque verdaderamente deseaba hacer la voluntad de Dios y alcanzar la vida eterna. Era para ver qué Jesús le decía. Su corazón estaba corrompido. Su corazón era perverso. Versículo 29 dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, otra actitud de aquellos que tienen falta de misericordia es que se justifican a sí mismo de sus hechos. O es que por esto, por lo otro, y a todo le hallan justificación y excusa. Sigue diciendo, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, y ahí comienza esta parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Es que nuestro Dios es tan sabio, hermanos. Él sabía y conocía el corazón de aquel intérprete de la ley. Conocía su intención y sus pensamientos, como conoce los nuestros, hermanos. Él quiso justificarse diciendo, yo no sé quién es mi prójimo, pero sí sabía quién era su prójimo. Sin embargo, aunque conocía lo que la ley mandaba, no lo practicaba. Y al final Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Porque de nada nos sirve, hermanos, conocer la palabra si nosotros no la vivimos, si nosotros no la aplicamos nosotros mismos. El levita y el sacerdote eran hombres reconocidos, eran hombres de honor entre el pueblo, hermanos. Pero estos hombres se habían convertido en un religioso más, porque profesaban una fe que no practicaban. No es casualidad que Jesús haya mencionado estos 3 personajes, el levita y el sacerdote. Él sabía que el intérprete de la ley conocía las responsabilidades y el honor, el respeto que tenía un sacerdote y un levita ante el pueblo. Era intérprete de la ley. Por eso es que le aplicó estos 2 personajes. Hombres reconocidos entre el pueblo, hombres de renombre, el sacerdote, el levita. Sin embargo, los puso como hombres faltos de misericordia, que vieron la necesidad y se fueron de largo. Hombres que profesaban una
una fe, pero una fe que no era una fe practicante, una fe solamente de palabras, pero no de hechos, hermanos. Se envolvieron el levita y el sacerdote solamente en sus responsabilidades, en lo rutinario. Quizás iban, hermanos, de camino a la sinagoga cuando vieron este hombre golpeado y dijeron, hoy no puedo ayudarlo porque ya llego tarde a la sinagoga, llevo la enseñanza. El levita, hoy voy a cantar cantos al Señor y aquel está ahí golpeado, pero no lo puedo ayudar porque tengo mi compromiso. Se convirtieron en hombres religiosos y nosotros no podemos caer en ese estado de religiosidad, hermanos, que no muestre, que no revele la misericordia de Dios con nuestras acciones, hermanos. Nosotros no podemos ser como el levita y el sacerdote. No podemos ser faltos de misericordia. Jesús tenía intención al mencionarle estos personajes, porque estos dos personajes que no tuvieron misericordia eran personajes importantes entre el pueblo judío. Sin embargo, el samaritano era un hombre que era aborrecible, era un hombre que se consideraba inmundo, pero que Jesús aquí en esta parábola se lo presentó como un hombre que verdaderamente vivía lo que él conocía en la ley y lo vivía en su vida personal, porque usó de misericordia. Aquel que era aborrecible ante los ojos del intérprete de la ley fue al que Jesús usó para enseñarle a él que era un hombre que tenía misericordia. Y esto nos enseña mucho, hermanos, que no importa quiénes seamos nosotros, qué lugar o qué posición ocupemos, lo que importa son las actitudes y las acciones que nosotros hacemos a favor de nuestro prójimo, revelando lo que profesamos con nuestros labios. Y si profesamos amor, si profesamos fe, si profesamos compasión, es algo que debemos de vivir en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana. No podemos caer en el estado de este levita y de este sacerdote, que profesaban una fe, pero era una fe que no practicaban. Sin embargo, el fariseo, que era un hombre que era rechazado, que era inmundo para los judíos, Jesús lo exalta y lo pone como un hombre de misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, hermanos. Si nosotros profesamos algo y no lo practicamos, en vano es. Y el Señor nos diría las mismas palabras que le dijo a este intérprete de la ley. ¿Qué necesitas? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Conocemos la palabra, sabemos lo que la palabra nos enseña, nos demanda. Pero ¿lo vivimos? ¿Lo practicamos? Sería nuestra pregunta para nosotros mismos. Y si en algo no estamos actuando correctamente, hoy el Señor con amor y misericordia nos habla para que volvamos al camino y dirijamos nuestra vida a través de la misericordia. Un estilo de vida que revele la compasión y la acción en nuestras vidas, hermanos, para no caer en un estado de conformismo, de religiosidad. Y el Señor nos diga, como les dijo al pueblo en Isaías, no quiero más tu ofrenda, no quiero sacrificios, no quiero holocaustos, me son abominables. Qué triste sería, hermanos, de que nos esforcemos por llegar a la casa del Señor, por estar ahí, por no perder ningún servicio, pero que de nada nos sirva, porque nuestro corazón no está siendo un corazón transparente, un corazón misericordioso,
un corazón bondadoso que revele lo que profesamos ser, hijos e hijas de Dios. Eso es lo que Dios ponía en mi corazón para compartir, hermanos. Quizá una palabra muy sencilla, pero que nos enseña mucho. Y ya hacía tiempo que el Señor me había puesto en mi corazón esta palabra. Realmente hoy no iba yo a compartir esta palabra. Había alguien que me iba a acompañar, pero por ciertas circunstancias no pudieron llegar. Y Dios sabe el día y Dios sabe el momento que tiene cada palabra para nosotros, hermanos. No nos olvidemos de la misericordia. No nos desenfoquemos, porque por su misericordia es que nosotros hemos recibido la salvación y el perdón de nuestra alma. Si no fuera la misericordia de Dios, nosotros no estuviéramos, hermanos, hoy diciendo: Señor, yo te amo, yo te necesito. La misericordia del Señor nos alcanzó, y por la misericordia, hermanos, nosotros podemos alcanzar a otros trayendo o llevándoles esa palabra de bendición para que también sean salvos y sus almas sean alcanzadas, hermanos. No podemos olvidarnos de la misericordia, dar de gracia lo que nosotros de gracia hemos recibido, hermanos. Así que pongamos por obra la misericordia. La misericordia es una cualidad de Dios, hermanos. Una cualidad que revela el carácter de Dios. Y es su misericordia la que nos mantiene hasta el día de hoy, hermanos. Por su misericordia Él nos amó, dice la palabra, estando muertos en nuestros delitos y pecados, siendo enemigos de Dios. Pero su misericordia nos alcanzó, y por su misericordia es que Él vino a dar su vida en aquel madero para pagar por nuestros pecados, porque su misericordia fue grande, hermanos, para con nosotros. La misericordia de Dios, hermanos, dice la palabra, que es nueva cada mañana. Por su misericordia fuimos alcanzados, pero también, hermanos, por su misericordia es que nosotros nos mantenemos, hermanos, en pie y firmes hasta el día de hoy, porque no es por nuestras propias fuerzas. Nosotros a veces nos sentimos atribulados, cansados, fatigados, pero la misericordia de Dios nos sostiene. La misericordia de Dios, hermanos, se hace presente en nuestras vidas, dándonos una palabra el Señor. A lo mejor anda uno inquieto, anda uno afligido, quebrantado por alguna situación, y decimos: Señor, me siento mal. Y viene la misericordia del Señor y nos habla a través de su palabra un versículo que nos alimenta la fe, y el Señor dice: no temas, yo estoy contigo. ¿Qué está haciendo el Señor? Misericordia con nosotros. En el momento de debilidad, en el momento de necesidad, el Señor nos fortalece. O llega una llamada de teléfono, un versículo en un mensaje de texto: hermana, Dios le bendiga, el Señor puso en mi corazón ponerle este versículo. Allí el Señor nos está mostrando la misericordia. Cada día son nuevas sus misericordias, cada mañana, hermanos, para con nosotros. Y esa misericordia nos sostiene, nos mantiene firme, no nos deja, no nos desampara. Estamos a punto de claudicar, pero el Señor envía a alguien, una palabra, por su misericordia, para sustentarnos, fortalecernos y ayudarnos a permanecer firmes. Dice el Salmo 23:6, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Porque no es, hermanos, nuestra fuerza realmente, sino la misericordia de Dios, que nos ayuda a seguir adelante. ¿Cuántas veces ha llegado usted al servicio atribulado, cansado? Yo muchas veces, hermanos. Pero empiezo a adorar al Señor con todo mi corazón y el Espíritu Santo me abraza, me toca, y empiezo a llorar y mi espíritu se regocija y salgo fortalecida. ¿Qué fue lo que me sustentó? La misericordia de Dios, hermanos. Por eso es que le digo, no nos convirtamos en rutinarios,
sino en adoradores, corazones dispuestos a llenarnos del Señor, a adorarle con todo nuestro corazón en espíritu y en verdad, porque ahí es donde mantenemos esa comunión y esa relación que nos fortalece a través de su infinita misericordia. El que conoce todas nuestras necesidades, que sabe nuestros pensamientos, que aún la palabra no está en nuestros labios y Él ya la conoce. Él viene, hermanos, y nos da lo que nosotros necesitamos, lo que nuestro espíritu tiene necesidad. Pero necesitamos tener ese corazón dispuesto, no solamente ir a ofrecer ofrenda, pero que sea vana. Aprendamos en esta mañana lo que el Señor nos habla y nos ministra. Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Cuántas veces le fallamos al Señor? Muchas, hermanos. A veces solamente hasta con el pensamiento le fallamos a Dios. Pero dice: porque nunca decayeron sus misericordias y nuevas son cada mañana. La misericordia es la que nos sostiene y nos mantiene firmes. Nuestro hermano Rafael Carrasco dice: por su misericordia aún estamos en este mundo para hacer su voluntad. Exactamente, hermano, para hacer su voluntad y mostrar esa misericordia, que a través de esa misericordia otras vidas sean alcanzadas, sean bendecidas y gocen de la misericordia del Señor, hermanos. Porque si hubiese alguien que se ha alejado del camino del Señor, alguien que no le ha conocido, no le ha entregado su vida al Señor, no lo ha aceptado como Señor y Salvador, hoy es día de bendición para usted, porque la palabra del Señor nos dice en Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si hemos fallado, si nos hemos alejado, si vivimos alejados de Dios, el Señor dice: acerquémonos pues. Vamos a acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros para limpiar nuestro pecado, para alcanzar misericordia, para hallar gracia para el oportuno socorro. En medio de nuestra necesidad, en medio de nuestros desiertos, Dios está para ayudarnos, para socorrernos, para extendernos su misericordia, para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado, hermanos. Por su misericordia, Cristo pagó en aquel madero por nuestras culpas. El justo fue por los injustos. El que no cometió pecado ni engaño se halló en su boca, dio su vida por amor y misericordia a usted, a mí, para que gocemos de esta misericordia y practiquemos la misericordia. Así que si hubiese alguien que no le ha entregado su vida al Señor, o alguien que se ha alejado y se ha apartado de Dios, vamos a hacer una oración. O alguien que está, hermanos, entre este estado, que conoce al Señor, pero ha caído en lo rutinario, en el conformismo de solamente llegar, pero se ha olvidado de que la misericordia de Dios es la que nos sostiene cada día y que nosotros debemos demostrar misericordia también hacia el prójimo. Pues hoy vamos a orar y decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame a mostrar misericordia, porque tú has tenido misericordia para conmigo. Aquellos que solamente se han conformado, hermanos, a llegar a la iglesia solamente por llegar, hermanos, hoy el Señor nos da la oportunidad de reafirmarnos y decir: Señor, no quiero escuchar esas palabras que le hablaste a ese pueblo. Tu ofrenda, tu sacrificio no me sirve, es vano, no me lo traigas más.
porque Dios quiere ver un corazón enamorado, un corazón agradecido, un corazón misericordioso. Misericordia quiero y no sacrificio. De nada nos sirve esforzarnos a llegar un día, 2 días, si no llegamos con un corazón enamorado, con un corazón devoto, con un corazón entregado para llenarnos de Dios, para fortalecernos en Él y seguir revelando la característica que define el carácter de Dios a través de nuestras vidas, que es la misericordia, hermanos. Así que vamos a orar, Padre, en esta hora, Señor. Yo te doy gracias, te doy gloria, te doy honra, Padre eterno. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están ahí conectados, Padre mío. Gracias por esta palabra, Señor, porque nos recuerdas, Padre amado, que no podemos caer, Señor, en una rutina. No podemos, Señor, conformarnos, Padre amado, sino siempre tener un corazón entregado a ti, un corazón enamorado, un corazón apegado a ti, Señor, que revele, Padre, la misericordia que tú has tenido para con nosotros, Padre eterno. Padre, perdona todo pecado, perdona toda falta, Padre mío, que hemos cometido. Quizás hemos sido indiferentes a las necesidades, Padre, pero hoy te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a ser misericordiosos, a recordar, Padre, que tú pides misericordia más que esfuerzos y sacrificios, Señor amado. Ayúdanos, Padre amado, a que cuando veamos la necesidad de nuestro hermano, de nuestro prójimo, Padre, podamos actuar de acuerdo a tu misericordia, Padre amado. Y no solamente ver la necesidad, sino actuar de acuerdo a esa necesidad, porque eso es lo que tú hiciste y lo que tú nos enseñaste, Señor amado. Perdónanos, Señor, si hemos sido indiferentes, si hemos sido negligentes, duros de corazón, indiferentes, Padre. Perdónanos, Padre, y ten misericordia de nosotros, Padre, que somos carne, polvo, Señor, no somos nada, Padre, pero aquí estamos para que a través de tu Espíritu Santo nos des la dirección y la guianza, Padre, para ser agradables y ser aceptos delante de ti, Padre mío. Mira mis hermanos, Señor, aquellos que se han alejado, Padre, quizás porque hubo falta de misericordia, Señor, porque ellos no sintieron la compasión y el amor en el liderazgo, en los hermanos más maduros, Padre, y quizás sus corazones fueron heridos y lastimados por falta de misericordia, Padre. Yo te pido que sanes sus heridas, que extiendas tu mano de poder hacia ellos, Padre, y les levantes, les restaures, porque aunque el hombre no tiene misericordia, tú eres un Dios de misericordia, Padre, y tus misericordias son nuevas cada mañana. Padre, yo te pido que traigas paz, que renueves sus fuerzas, que renueve sus corazones y ponga, Señor, ese gozo en ellos y pongas el querer como el hacer tu voluntad y rompas toda atadura de pecado que les ata, toda ligadura del enemigo que los detiene, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Aquellos que aún no te conocen, Padre, toca sus corazones para que ellos puedan conocerte, que más que una religión es tener una relación contigo, Señor, plena, completa, que revele, Señor, tu amor y tu misericordia en nuestras vidas, Padre. Te doy gracias, gloria y honra, Señor, y bendigo tu santo y bendito nombre, Padre. Cada uno de mis hermanos que están ahí conectados, bendice sus vidas, bendice sus hogares, bendice sus familias y cualquier necesidad que hubiese, Padre, si a ti te place, Padre, tú puedes bendecir y obrar maravillas, Padre. Mira la vida de mi hermana Gloria Miranda, Padre, tú conoces su necesidad, Padre mío. Tú sabes, Señor,
la situación en la que ella se encuentra, Padre amado. Yo solamente te pido misericordia por su vida, Padre. Toca su cuerpo, Señor, toca su cuerpo, Padre. Ten misericordia, sánale. Padre, si a ti te place levantarle, hay poder en ti, mi Dios amado, y en tu nombre enviamos palabra de bendición, palabra de restauración a su cuerpo, Padre, que tú te apiades de ella y bendigas y fortalezcas, Señor, y sanes, Señor, su cuerpo, Padre. También te pido por su mamá, Señor, Luz Miranda, Padre. Mira la condición de su mamá, Padre mío. Ten misericordia, Padre. Yo solamente clamo a ti misericordia, Señor. Dale fe y esperanza a mi hermana Gloria Miranda, Padre. Yo sé que es muy difícil, Padre, tener ese ser amado en necesidad, Padre amado, pero estamos confiando en ti, creyendo en ti, que tú puedes obrar un milagro, no importa lo que diga el médico, Padre, tú puedes obrar, Señor, un milagro sobrenatural en ella, Padre. Tú puedes tocar su cuerpo y levantarle de esa cama de hospital, allá donde ella se encuentra, hasta Guanajuato, Padre. Enviamos palabra de bendición, Padre mío. Te pedimos, Señor, que te apiades de ella, que tengas misericordia, y si tú quieres, Padre, obres un milagro, Señor, en su cuerpo, Padre. Yo te pido por su mamá de mi hermana, Padre, apiádate, Padre, tócala en sanidad, restaura su cuerpo, su salud, su condición, Padre, y que tú seas, Señor, obrando en ella, en tu infinita misericordia, Padre. Hay poder en tu nombre, Padre. Yo solo te pido misericordia. Para ti no hay nada imposible y no hay distancia, Señor. Si tú quieres, tú lo haces, Padre. Yo lo creo, Señor, porque yo he visto tu misericordia, Señor, en mi vida, en mi familia, Padre. A distancia, mi Dios, tú has obrado de manera sobrenatural, Padre. Y así te pido, Señor, misericordia por la mamá de mi hermana, Señor, Gloria Miranda. La bendecimos en sanidad, Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios. Mira, Padre, la petición de mi hermana Dora Torres, Señor. Te pedimos, Señor, por esta familia que perdió a su hijo este fin de semana allá en Ocoy, Padre. Yo no los conozco, pero tú los conoces, Padre, que tú traigas fortaleza a esos padres, Señor, que están afligidos, angustiados, Padre. Yo creo que no hay dolor más grande para un padre que la pérdida de un hijo, Señor. Trae consuelo, trae paz, trae fortaleza, y que en medio de su dolor, de su necesidad, Padre, ellos puedan sentir tu paz, ellos puedan sentir ese abrazo, esa misericordia en sus vidas, Padre. Solamente te pido que tú traigas consuelo, que tú traigas fortaleza. Pedimos misericordia por esta familia, por todos los familiares, Señor, dolientes. Tráeles consuelo, tráeles paz, tráeles fortaleza, Padre amado, en el nombre de Jesús, mi Dios bendito. Mira el papá, Señor, de nuestro hermano. Te pedimos por Santiago García, Padre mío, que tengas misericordia, Señor. Tú conoces, Señor, este varón, Padre, donde quiera que él se encuentre, Padre, cualquiera que sea su necesidad, Padre. Pedimos misericordia por Santiago García, Padre. Oh, mi Dios, bendecimos su vida, Padre. Bendecimos su vida donde quiera que él se encuentre, Padre. Que tú toques su vida, Señor, de Santiago García. Que tú pongas tu mano de poder, de bendición sobre él, Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios. Apiádate de su necesidad, Padre. Glorifícate en él, Padre amado, mostrando tu misericordia. Lo bendecimos en el nombre de Jesús, Padre. También te pedimos por su sobrino Luis Manuel Cruz, Padre, que tú abras puertas de bendición para este joven, Padre, que tú guardes su vida, guardes su caminar, que tú lo protejas de todo peligro,
peligro y le abras puertas de bendición, Padre, a este jovencito Luis Manuel Cruz, Padre, en tus manos lo ponemos, Padre amado, guárdalo ahí donde él se encuentra, protégelo, mi Dios, que tus ángeles acampen alrededor de él, Padre, protégelo, Padre amado, tráelo con bien, mi Dios, ten misericordia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor bendito y poderoso. Gracias te doy, Padre eterno. Mira la vida de mi hermana Gaby Pimentel, Padre, yo te pido que tú le bendigas, que tú le fortalezcas, Señor, pelee sus batallas, dale victoria, Padre amado, en medio de su necesidad, Padre mío, fortalécele, arrópale con tu Espíritu Santo, renueva sus fuerzas cada día, Padre eterno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, le bendigo, Señor, en tu nombre, Padre eterno. Mira la oración, la petición de oración de mi hermana Marbelia, Padre amado. Te pedimos, Señor, por Aleida, Señor, que tengas misericordia. Tú la conoces, Señor, esta persona, Aleida, Señor, y tú conoces también su necesidad, Padre amado. Que tengas misericordia, que te apiades de ella, Padre. Te pedimos, Señor, que tú seas obrando, Señor. Ten misericordia por Aleida, Padre, cualquiera que sea la necesidad. Creemos que tú puedes obrar, que tú puedes bendecir, Señor, y glorificarte, Señor, en su necesidad para que ella pueda ver tu poder y glorificar tu nombre, Padre. Bendice a Aleida y ten misericordia de ella, Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios bendito, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre amado. Hay poder en tu nombre, Señor. Mira, Señor, Santiago García, Padre, te pedimos, Señor amado, nuestra hermana Azucena, Padre, está exponiendo esa necesidad, Padre mío, que tú seas glorificándote, Señor, teniendo misericordia, Padre, por Santiago García, Padre, en tus manos lo ponemos, mi Dios bendito. Ten misericordia, Padre eterno, ten misericordia, Padre, y creemos, Señor, que tú puedes obrar en su necesidad y sanar su cuerpo, Padre. Para ti no hay nada imposible, Señor, no importa lo que la ciencia diga, Señor, tú tienes siempre la última palabra, Padre amado. Oh, Señor, ten misericordia, Padre, y bendecimos a Santiago, Señor, en sanidad, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, te doy gloria, te doy honra, Padre eterno. Gracias, precioso Rey soberano, a ti sea toda la gloria, toda la honra, Padre eterno, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor. Gracias, gracias, Padre eterno. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que están ahí, Padre. Bendíceles, fortaléceles y ayúdanos, Padre, a juntos seguir adelante, Padre, revelando, Señor, la misericordia en nuestro diario vivir, Padre, porque por tu misericordia, Padre, es que estamos en pie. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Gracias. Aleluya. Bueno, pues gracias al Señor, hermanos. Gracias por su tiempo, por permitirnos llegar a donde usted está a través de este medio, hermanos. Gracias, que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Estaba viendo a ver si había más peticiones, que no quiero que se me quede ninguna. Luego a veces las veo después, pero me pongo a orar, hermanos. Créanme que me pongo a orar por esas necesidades que a veces no veo en el momento. Pero creo que ya son todas. Dios me le bendiga, hermana María Nevares. Gracias al Señor por su bendita palabra, porque nos alimenta y nos guía cada día, hermanos. Así que gracias al Señor, gracias por cada uno de ustedes, hermanos. Que Dios les bendiga. El próximo lunes pues estaremos aquí nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Sí voy a tener un invitado. Si el Señor nos permite vida, estaremos nuevamente. Nuestro hermano Rafael dice: gracias por haber compartido este excelente tema. Que el Señor siga dando sabiduría. Amén, hermano. Que el Señor siga
apiadándose de mi persona y dando sabiduría, porque sin Él nada podemos, hermano, y nada somos. Es su gracia, su misericordia y su favor que nos sostiene y nos da la dirección siempre para poder, hermanos, primeramente recibir lo que Dios nos habla a nosotros y poder compartir para edificación de cada uno de aquellos que se conectan. Dios les bendiga, hermanos, un abrazo, bendiciones. Cuídense mucho, sé que hoy está un poquito fresco y aquellos que no les gusta la calor pues están gozando este clima. Que el Señor me les bendiga, hermanos, y pues hasta el próximo lunes. Bendiciones.